Bien, amigos, hoy es 12 de octubre. Se cumplen 500, ¿cuánto es? Un montón de... 500 muchísimo. Sí, 5 siglos y pico de que Colón llegara por aquí. Dicen descubrimiento de que Colón llegara por aquí. Y eso cambió la historia de todas estas tierras, de este continente. No exactamente para bien. Colón era un genio. Colón era navegante desde que era adolescente, de manera que cuando ya era un hombre de 30 y pico, de 40 años, era un hombre que sabía mucho de navegación, había estado en naufragio, tenía mucha experiencia, pero es un hombre que se dedicó a estudiar, leyó textos de astrónomos antiguos y todas esas cosas. Alguna gente dice con asombro, él sabía que la Tierra era redonda. Eso lo sabía muchísima gente. Los pueblos no lo sabían. Se seguía considerando que la Tierra era plana, pero nobles, gente que estaba en el poder, estudiosos, lo sabían, y no de ese tiempo, no, desde mucho antes. Sabían que la Tierra era redonda. Aristarco lo dijo hace más siglos que el cara. Entonces, sin embargo, aunque muchos sabían que era redonda, el problema era que no se atrevían a navegar por el oeste buscando las Indias, sin saber que había un continente más en el medio, porque las provisiones que cabían en un barco no daban para mucho tiempo, y lo que pensaban era que se iban a morir en el camino, como es lógico. Pero Colón tuvo una información privilegiada, el prenauta, que fue un sobreviviente de un naufragio, de gente que llegaron a las islas, y ese hombre fue a parar a una isla de Portugal. Colón vivía en otra isla de Portugal y cogió para allá y se lo llevó para su casa y ahí se murió, pero le contó lo que había visto. Entonces, la llegada aquí se habían una moda fresca en esa época, porque andaba todo el mundo en cuero. Pero Taparrabo parece bastante fresco. Yo creo que ni eso había. Ahora, esos eran seres humanos pacíficos, buenos, en su gran mayoría, había de todo, como ocurre en el género humano, pero los que vivían en esta isla eran gente de paz, toda. No tenían armas, esos arcos y flechas, el padre de la casa lo describe como unos jugueticos que no servían para nada, servían para lo que ellos lo usaban, para cazar peces, lo acechaban y le tiraban, pero no servían para guerra, ni mucho menos. Y esa llegada, un día como hoy, marcó la desaparición de toda una raza. Desaparecieron no solamente de esta isla, sino de todas las Antillas, y no era solo taínos, los taínos los había aquí en Puerto Rico. Desaparecieron los lucayos, no quedó un indio. Esas islas que ahora se llaman Curazao, Aruba, todo eso, estaban llenas de aborígenes, de otras razas que no eran las de aquí. Y no quedó uno en ningún sitio, y todos terminaron aquí, porque cuando exterminaron a los de aquí, entonces los recogieron de las otras islas y los trajeron aquí, y también fueron exterminados aquí. No quedó uno. Y esa es una lección que no podemos olvidar al conmemorar esta fecha. Y yo diría que nosotros que tenemos un faro, que es un mazacote grandísimo de cemento y varilla, que se hizo y que para atraer, porque aquí fue donde se estableció, no fue el primer lugar donde llegó Colón, pero fue donde se estableció. Y aquí estuvo el centro del gobierno de España para el Nuevo Mundo, durante 2 décadas y pico. Pero ese mazacote que está ahí representa la gloria del que llegó. Ahora, lo que pasó con los que estaban aquí, que fueron exterminados, el monumento debe ser al padre Bartolomé de las Casas y a los dominicos. Bueno, está Montesinos ahí. Pero nosotros deberíamos reivindicar más eso. Y un gran atractivo turístico sería un centro donde se conmemore la defensa de los derechos humanos por los padres dominicos y por Bartolomé de la Casa, que se hizo dominico después también.
y yo diría, un gran centro internacional de estudio de los derechos humanos en América. Y deberíamos hacer un movimiento para la canonización de Fray Bartolomé de las Casas, de Fray Antón Montesinos, de Fray Pedro de Córdoba, de Fray Bernardo de Santo Domingo, que esos fueron los primeros 3 dominicos que llegaron, después llegaron muchos más, y que todos dedicaron su vida entera hasta el día de su muerte, cada uno, a la defensa de esos inocentes que fueron desaparecidos de la faz de la tierra. Una reflexión simplemente porque hoy es 12 de octubre, aniversario del primer viaje ilegal, que fue de allá para acá. Porque la ilegalidad y la justicia no tienen fecha. Exactamente.